Hola, hoy tenemos nuestra última sesión, la sesión ya número 4. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Este workshop de gestión de proyectos ha tenido 3 capítulos anteriores, en los cuales hemos visto de qué manera podemos gestionar nuestros proyectos culturales. Y hoy vamos a ver 2 puntos que nos van a servir muchísimo para recapitular todo lo que habíamos visto en las sesiones anteriores. Primero quisiera hacer un resumen de lo que vimos en la sesión pasada. Entonces lo que quiero hacer ahora es mostrarles un ejemplo de cómo en un pequeño resumen podríamos formular un proyecto utilizando nuestras herramientas que vimos en la sesión anterior. Bueno, en este cuadro les puse como ejemplo el Teatro del Fin del Mundo. Es una referencia de una experiencia que fue presentada en el Festival Cielos del Infinito, realizado en la región de Magallanes. Y lo primero que tenemos es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal problema o necesidad que el proyecto quiere satisfacer? Lo que dice aquí, lo que podemos ver es que dice la ausencia de espectáculos teatrales en las regiones extremas del país, ¿ya? O sea, estamos viendo que lo primero que podemos observar es que está inserto en un territorio, ¿cierto? Que es esta región extrema del país y en donde hay una ausencia de espectáculos teatrales, por lo tanto, ese ya es mi principal problema o la primera necesidad que necesito satisfacer. Luego está quiénes están afectados por este problema, ¿ya? O sea, quiénes son aquellos que se afectan por no tener espectáculos en la región extrema de Magallanes. Y por supuesto, la respuesta son los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y todos los adultos de la región. Luego vemos cuáles son entonces las principales causas del problema. ¿Por qué será que no hay, ¿cierto? Espectáculos teatrales en la región extrema de Magallanes? La primera respuesta es porque hay una existencia de oferta cultural en teatro, ¿no? O sea, se hace una revisión, ¿cierto?, del territorio, uno empieza a googlear cuáles son los lugares en donde está esta oferta cultural y resulta que no hay ni municipales ni tampoco hay centros culturales. Luego hay una existencia de establecimientos de educación superior que impartan también las carreras artísticas afines. O sea, si yo no tengo un centro cultural o una municipalidad, yo no tengo una oferta cultural municipal o una oferta cultural en un centro cultural, tengo que ir inmediatamente a ver entonces, debe haber alguna carrera que enseñe teatro y entonces ahí también puede haber alguna oferta cultural, pero tampoco hay, ¿no? Aquí lo que dice es que hay una inexistencia de esos establecimientos. Y la última dice inexistencia de formación y o capacitación en la disciplina, ¿ya? O sea, tampoco hay ningún curso que me entregue una formación en teatro, o sea, estos pequeños talleres, ¿no?, de teatro que también probablemente podrían tener un espectáculo, ¿no?, una sala de espectáculo. Pero lo que dice este proyecto es que no lo hay, no hay inexistencia. Ahora, la última pregunta es, ¿cuál es entonces la mejor alternativa al problema? ¿Ya? O sea, las preguntas anteriores tienen que ver, ¿cierto?, con este árbol del problema. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los problemas que yo veo desde que están en la raíz, ¿no? Y después, ¿cuáles son entonces las soluciones que yo puedo proponer y que están arriba de nuestro árbol, ¿no? Que están en la planta, podríamos decir que están en las ramas, en el follaje de nuestro árbol. Entonces, ¿cuáles son las mejores alternativas? Aquí dice impulsar actividades culturales de teatro en la región y en las diferentes comunas, ¿cierto?, de la región de Magallanes, y realizar actividades de formación en paralelo a las funciones. Entonces dice acá, diferenciando a audiencias según edad y según si son profesionales o aficionados.
Ya, o sea, aquí inmediatamente sale cuál es la solución, cuáles podrían ser las soluciones a nuestra problemática. Y de ahí entonces uno ya desprende, según lo que escoja, cuáles son las actividades que va a formular, en cuánto tiempo, arma un cronograma, una metodología, ¿cierto? Para poder entonces ya redactar esta formulación de proyecto en todo lo que sea necesario para llevarlo a cabo. Bueno, eso quería hacer este pequeño resumen antes de partir con esta última etapa. Hoy partimos entonces hablando con algunas, lo denominamos glosario, con algunas palabras que de pronto nos encontramos en nuestras formulaciones de proyecto que no sabemos cómo abordarlas, ¿ya? Y vamos a la siguiente palabra. Perspectiva de género. Es la igualdad deseada entre los diversos géneros humanos, hombres, mujeres y personas transgénero que buscan la atribución de sus derechos. Cuando nos aparece el tema de la perspectiva de género en nuestros proyectos, lo que quiere decir es que de qué manera nuestros proyectos abordarán esa temática. Por ejemplo, si yo voy a generar, vamos a seguir con el ejemplo del teatro. Si yo voy a generar una capacitación, ¿no? para formación de algún taller de teatro, ¿cierto? Yo tengo que desarrollar una perspectiva de género y hacer de alguna manera que ese taller tenga igualdad de derechos tanto para hombres como para mujeres. Enfoque de pueblos originarios. Este marco de derecho en su perspectiva ética y política se funda en la movilización de los propios pueblos indígenas, articulándose principalmente sobre el reconocimiento de sus identidades diferenciadas como sujetos de derechos colectivos y entre estos el derecho a ejercer la libre determinación, a la propiedad colectiva del territorio y al reconocimiento y participación política. El enfoque de pueblos originarios es un enfoque que nosotros también tenemos que tener en cuenta en nuestros proyectos, sobre todo cuando son proyectos patrimoniales, ¿no? Muchas veces desarrollamos proyectos que de alguna manera han llegado a nosotros por vía familiar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que probablemente todas esas oficios que nos llegaron desde una manera familiar también pueden tener una raíz en los pueblos originarios. Y ahí es donde nosotros tenemos que también poner ojo, porque si pertenece o la raíz del proyecto pertenece a los pueblos originarios, nosotros debemos, ¿no? Tenemos la obligación y la moral y la ética de ejercer participación de los pueblos originarios. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo, o sea, un proyecto que tiene que ver con telar de mantas, con íconos que sean reflejo de la cultura mapuche, yo lo que debo hacer éticamente es incorporar a mi proyecto, en participar a alguna persona que tenga descendencia originaria mapuche, ¿no? Porque claro, no nos podemos hacer autores de algo que pertenece a nuestros pueblos originarios. Inclusión con enfoque de derechos. Es el camino para acabar con la exclusión que resulta de las actitudes negativas de las personas y de la falta de reconocimiento de la diversidad. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Bueno, el enfoque de derechos en términos de la inclusión
es algo que en Chile en los últimos años se ha estado desarrollando bastante, ¿no? Tenemos una ley de inclusión y también tenemos una ley laboral de inclusión que ha ido de a poco desarrollándose y mejorándose porque no ha sido una ley perfecta, pero lo que nos dice es que todas las personas tienen derechos, ¿no? A ser incluidas en nuestra sociedad. Entonces, por lo tanto, también tenemos que tener ahí claridad al momento de ejecutar, o desarrollar la formulación de nuestro proyecto en si nosotros tenemos un enfoque de inclusión en nuestros proyectos, ¿no? Y muchas veces lo interesante es que cuando nosotros nos abrimos a la participación y a la inclusión de todos, ¿no? Los proyectos tienen una mayor puntuación. No es fácil, es un trabajo complejo, porque aceptar la diversidad requiere también de poner atención en todas las necesidades de cada uno de los participantes de nuestro proyecto. Transversalidad. La transversalidad consiste en una propuesta que permite abordar los puntos desde una perspectiva humanizadora, desarrollando principalmente los aspectos éticos y los valores en las personas. Otro concepto que nos va a aparecer en nuestros proyectos es el concepto de indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores dan cuenta cualitativa y cuantitativamente de las actividades realizadas y las metas intermedias cumplidas, así como los resultados intermedios y preliminares en directa relación con las diferentes etapas o momentos de ejecución del plan, programa o proyecto, midiendo el conjunto de actividades que se realizan para alcanzar el objetivo propuesto. Este también es un punto que de pronto nos encontramos en la formación y dice indicadores y no sabemos cómo formularlos, ¿no? Bueno, los indicadores pueden ser indicadores cualitativos o también cuantitativos, ¿ya? O sea, el indicador que más conocemos tradicionalmente es el cuantitativo. O sea, nuestro indicador de que el taller funciona es que haya un 100% de asistencia, ¿cierto? Eso es un indicador cuantitativo. Pero también hay un indicador que es cualitativo, que tiene que ver con cómo percibieron el taller o cómo vieron que fue la ejecución del taller. La otra palabra que nos aparecerá es la de comunidad. Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, las costumbres, los valores, las tareas, la visión del mundo, la edad, la ubicación geográfica, el estatus social o los roles. Este también es un concepto que muchas veces no sabemos cómo tomarlo, ¿no? Porque pensamos que comunidad se refiere quizás solamente a un tema como de territorio. Y en realidad no, las comunidades también son grupos, ¿no? Son grupos sociales que pueden ser que los unifique una costumbre, que puede ser que los unifique una tarea, ¿no? Un oficio, ¿no? Por ejemplo, una comunidad de mujeres tejedoras, ¿no? O sea, hay un grupo humano de mujeres que tejen, ¿ya? Y eso conforma una comunidad. Medios de verificación indican las fuentes de información que permitirán demostrar el logro de los resultados, las listas de asistencias, las fotografías, los videos, los flyers, etc. Bueno, los medios de verificación son todos aquellos medios por los cuales yo puedo demostrar, ¿cierto?, que estoy llevando a cabo o que puedo llevar a cabo mi proyecto, ¿ya? Ejemplos como los que dicen ahí, las listas de asistencia, ¿cierto? Es un medio de verificación, lista de asistencia firmada. No me sirve una asistencia escrita solamente con una lista de nombres, sino que tiene que haber una firma al lado de la persona que asistió
porque esa es la única forma que yo puedo verificar que alguien asistió a mi taller, ¿no? Pueden ser también fotografías, ir al taller cuando se estén elaborando las clases del taller, ir a sacar fotografías de ese proceso, o videos también, ¿no? O los flyers también de invitación, que pueden ser digitales o pueden ser también impresos. Eso también, ¿no? Son todos nuestros medios de verificación. Por último, tenemos a los recursos de mediación. Son todos aquellos recursos que nos permiten potenciar mayormente y dar a conocer o comprender de mejor manera nuestros proyectos. Una de las cosas que ha aparecido últimamente en los proyectos de Fondar son los recursos de mediación. O sea, de qué manera yo, además de, al momento de lograr obtener los recursos para mi proyecto, de qué manera yo voy a hacer una mediación con mi proyecto para dichas comunidades, ¿no? Para ciertas comunidades, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Fondar, una de las comunidades en las que casi todos los proyectos están obligados buenamente a ejecutar recursos de mediación es hacia las comunidades escolares, ¿ya? O sea, de qué manera yo, si voy a hacer un libro, ¿no? De qué manera yo voy a desarrollar recursos de mediación para dar a conocer el contenido de mi libro en comunidades escolares, ¿ya? Y para eso yo necesito ir al colegio donde los voy a llevar, voy a llevar mi charla del contenido del libro, y tengo que hacer que el colegio se comprometa, ¿cierto? Una carta de compromiso para que yo después pueda llevar a cabo esa charla del contenido de mi libro. ¿Ya? Eso también es muy importante. Y bueno, llegamos ahora al segundo punto, que creo que también es el más importante. Nosotros necesitamos ver otros proyectos para poder imaginar los nuestros, ¿ya? No estemos pensando que estamos inventando la rueda, porque todo ya está inventado. Lo que nosotros tenemos que hacer es observar propuestas que hayan en otros lugares y ver de qué manera yo podría tomar, ¿cierto?, de cosas de distintos proyectos y poder mejorar el mío a partir de estas observaciones. Bueno, ahora les voy a dar el enunciado de los proyectos, ejemplos de proyectos que son extranjeros. Los he sacado de Gestión Cultural de España y que espero que también les sirvan como ejemplos de inspiración. Primero se denomina Pares Sueltos. Es un proyecto que tiene que ver con la inclusión de personas con y sin diversidad funcional, que tiene como objetivo acercar la cultura a todas las personas. El segundo es Mediación Ruta, que es una estación de mediación ambulante que promueve la itinerancia de proyectos educativos. Tercero es Urbano, una experiencia de arte y cultura con personas en situación de calle. Este proyecto es precioso. Este proyecto lo busqué, es de Uruguay, por favor véanlo, es maravilloso. El otro proyecto, el cuarto, se llama My Place, que también es una comunidad para crear y compartir experiencias culturales en espacios privados, o sea, en cada una de nuestras casas. También es un proyecto como muy innovador, muy contemporáneo. Y por último tenemos este proyecto, que es un proyecto autogestionado y sin ánimo de lucro, que es de cine, que es una acción social dedicada a la reivindicación de la presencia de la mujer en el cine, que se hace durante determinado mes del año, y que viene desarrollándose desde el 2017 y ya tiene, tendrá nuevas ediciones a partir del próximo año. Esperemos que toda esta situación sanitaria se mejore. Bueno, llegamos al fin, termina la sesión de hoy, termina el workshop
Espero que haya sido una experiencia agradable para ustedes. Para mí también fue una primera experiencia de hacer un curso en tan poco tiempo y además con herramientas en las cuales no me son habituales. Así que cualquier error que haya cometido, espero y hago las disculpas del caso. Y nada, decirles que se atrevan, que se atrevan a crear proyectos, que el cambio está en generar pequeños proyectos como los que desarrollamos los gestores culturales, y un proyecto con otro van a realizar finalmente el gran cambio de mentalidad, de conciencia en esta sociedad tan poco inclusiva y tan mercantil, ¿no? Así que nada, espero que esto les sirva a cada uno de ustedes. Chao.